células S, en el modelo en el 1, que se estimula. ¿Cuándo se estimulan las células S? ¿Recuerdan cuándo? Cuando pasa el ácido del estómago al duodeno, quiere decir cuando el pH baja por debajo de 4.5. Los ácidos grasos, sales biliares también estimulan, órganos blancos más sensibles, las células totales, pancreáticas, estimulan la secreción de fluido, de silícido y bicarbonato, efectos cinéticos, con la colecistoquinina y acetilcolina. La colecistoquinina, células I, producida por las células I, también el duodeno y el proximal, quienes estimulan a las células I, básicamente péptidos, ácidos grasos, factor liberador de la colecistoquinina, enseguida vamos a mencionar, niveles plasmáticos, células I, la cantidad estimula la secreción de enzima pancreática, básicamente estimulan la función acinar del páncreas, secretiva para tener efectos cinéticos en células acinares. La mayor parte de la literatura actualmente dice que hay cinetismo. ¿Recuerdan antes mencionamos que la secretina ayudaba a la colecistoquina y la colecistoquina ayudaba a la secretina? Eso es cierto. Acá pareciera que no. Estimula la conversión del reciclo lineal, relaja el chiste de otro. La célula de la colecistoquina. Mucho se ha discutido cómo es el proceso de la activación de las células y una teoría es la siguiente. Acá tenemos el tripsinógeno. Cuando estamos en ayunas, el tripsinógeno llega al duodeno y es activado por la enteroquinasa tripsina. La tripsina se une a esta proteína que se llama péptido monitor. Este péptido monitor es inactivado por la tripsina, con un complejo. Cuando estamos en ayunas, entonces no hay estimulación de las células y cuando hemos comido, cuando hay alimento y entre los productos ingresan las proteínas. Esas proteínas se unen a la tripsina por una parte y otra parte al péptido monitor, pero queda una parte libre del péptido monitor. Ese péptido monitor sería el que estimula las células I, producen la colecistoquinina y producen todo lo que mencionamos. Ese sería el mecanismo de estimulación de las células I. ¿Por qué no se estimulan cuando no estamos comiendo? Bueno, el sistema nervioso parasimpático, vagal directo, indirecto, ganglio celíaco, nervios plásticos, restos neuronales, neuronas colinéticas, coganglionales, intrapancreáticas, acetilcolina, efecto modulador de las hormonas intestinales, que 25%, la secretina y 50% de la colecistoquina, o sea, refuerza la acción del parasimpático. La vagotomía es sección, corte del vago, reduce la respuesta pancreática a comida, hormonas exógenas, el estímulo de hormoreceptores, osmolaridad, receptor de volumen y duodeno, tener una respuesta pancreática vía colinética. Fase cefálica gástrica, refleja neopancreática. Vamos a ver después. Inhibidores de la secreción pancreática, el glucagón, nuestra somatostatina no hay pierde, polipéptido pancreático, péptido IgE, neuropéptido IgE, encefalinas. Ustedes han visto que en la secreción gástrica hay tres fases, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. ¿Cuándo es la fase cefálica? Cuando el alimento todavía no ha llegado al estómago. ¿Y qué estimula esa función? El olor, la visión, el sabor, la masticación, a veces hasta el recuerdo del alimento. Y es la fase cefálica. ¿Y dónde actuarán estos estímulos? En la corteza, porque si estás dormido, por más que te pasen por delante de tus narices un plato delicioso, no se va a estimular. Entonces, estos estímulos actúan sobre la corteza. Sobre la corteza. ¿Y la corteza qué hace? La información lo pasa al hipotálamo. El hipotálamo ¿qué hace? Pasa la información al centro reflejo. ¿Qué significa el reflejo? El centro del vago. Centro del vago. Y del vago viene el nervio vago. Trae la orden para la activación de la secreción correspondiente y el vago activa las células G, activa las células enterocoronarias y se produce la secreción de ácido clorhídrico. Es la fase cefálica. Luego la fase gástrica.
cuando el alimento ya está en el estómago. ¿Cómo es el mecanismo? Primero, tiene que haber alguien que informe de que el alimento ya llegó al estómago. ¿Quién es ese alguien? Los receptores. ¿Qué tipo de receptores tenemos en el estómago? Mecanoreceptores y quimioreceptores. La información, ¿por dónde viaja? Por el nervio vago. ¿A dónde viaja? Al centro integrador, que es el centro del vago. Ahí se integra la información y desciende por el mismo nervio vago y repite todo lo que hemos mencionado. O sea, acá intervienen los reflejos vago-vagales. Los alimentos, al entrar en contacto con las células G, provocan la secreción de la gastrina, que por vía hemática también estimula la secreción de fugastrina. Entonces, en la fase gástrica básicamente intervienen reflejos vago-vagales y la gastrina. Luego tenemos la fase intestinal. La fase intestinal, estamos hablando de la secreción gástrica, no pancreática, es cuando el alimento ya está en el duodeno. Acá también se generan reflejos vago-vagales, también hay secreción de gastrina porque hay células G también en el duodeno, pero después predominan los factores inhibidores. ¿Cuáles son? Ahora ya podemos entender bien. Acá están las células S que producen la secretina, las células I que producen la colecitoquina, y estos inhiben la motilidad de la secreción gástrica, ¿no? Entonces, en la fase intestinal al principio hay cierta estimulación y después predomina la inhibición. En la secreción pancreática también notamos las mismas fases. En la secreción gástrica, ¿cuál es la más importante? La fase cefálica, ¿qué porcentaje de secreción gástrica más o menos? 40%. La secreción, la fase gástrica, 50%. La fase intestinal, 10%. En la secreción pancreática, ¿cuál será la más importante? La intestinal, por supuesto. La fase cefálica, un 25%. Los factores de estímulo son más o menos lo mismo que en la secreción gástrica. La vía también es vagal. O sea, el mecanismo es lo mismo a nivel de la corteza, se activa el vago. El vago no solamente inerva al estómago, sino también al páncreas. Con la misma descarga que activa el estómago, activa también al páncreas. La fase gástrica, distensión gástrica, la liberación de gastrina y también prácticamente los mismos mecanismos, porque ya les menciono de que el vago activado por estos receptores y el vago que desciende no solamente desciende al estómago, sino también al páncreas. Y la fase intestinal, que es la más importante en nuestra secreción pancreática, los aminoácidos, ácidos grasos, el nitrógeno, cáncer, la distensión mecánica, con la secreción de colecistoquinina, secretina, reflejo enteropancreático, y quizás otras hormonas estimulan la secreción del jugo pancreático. Entonces, acá, ¿cuál es más importante? La fase intestinal. Bueno, remarcamos eso, la regulación de la fase cefálica, igual que la fase gástrica vía vago, estimula la secreción ácida y ductal. El vago estimula tanto la secreción de bicarbonato como de enzimas. Este es el mecanismo. Entonces el olor, estas cosas a nivel de la corteza, obviado de esta parte, la corteza hipotálamo, el núcleo del vago, y el vago lleva la información al páncreas. Aparte de lo que llevaba al estómago, nos interesa la información al páncreas, tanto la porción ácida como la porción ductal. La fase gástrica, reflejos vago-vagales, secreción de gastrina, secreción acilar y ductal también. Igual que la fase gástrica, ¿no? Entonces los alimentos en el estómago estimulan a los receptores, la vía oferente es el vago, la vía oferente también el vago, entonces son reflejos vago-vagales. Doblemente vago. La fase intestinal, la más importante, el quimoácido, ácidos grasos abdominales son los que van a estimular. Reflejos colinérgicos, vago-vagales. Estos reflejos colinérgicos son los mismos vago-vagales. La colecistoquinina, secretina, el efecto inhibidor gástrico. Bueno, acá una vez más, el nitrógeno, el ácido, los ácidos grasos provocan la secreción de secretina, estimulan la absorción ductal, los oligopéptidos, aminoácidos, ácidos grasos, calcio,
liberación de colecitoquina, la porción acinar del páncreas y la secreción de enzimas y enzimas. La osmolaridad, el aumento de volumen, estimula la vía colinérgica. ¿Cómo es que se detiene la secreción de pancreática? Las enzimas activadas, recuerdan, las enzimas llegaron al duodeno, por acción de la enteroquinasa activaron la triosina se encargó de activar a todo el resto, y ya tenemos enzimas activadas en el duodeno. Esto detiene la secreción de colecitoquina y secreción enzimática, o sea, hay una autoinhibición. De la misma manera, cuando se detiene la secreción pancreática, aumenta la colecitoquina por medio de error de la colecitoquina. ¿Qué quiere decir esto? Hay situaciones en las cuales se coloca un catéter en el conducto pancreático y entonces el cubo ya no llega al intestino. Si no llega al intestino, ese péptido liberador no va a ser neutralizado y entonces se estimula la célula C y se va a producir la colecitoquina. Péptido conductor le llamamos. Bueno, este es el mecanismo de inhibición que decíamos: secreción pancreática, secreción autorregulada, regulador feedback de las secreciones pancreáticas. El ácido secreta las hormonas, las enzimas, estas se activan. Las enzimas activadas inhiben la producción del posterior colecitoquina y de secretina también. Este es el famoso transportador de ¿cómo queda el CNPR? Proteína ABC le llaman algunos también, que genera un canal transportador de cloro, se expresa en la membrana luminal de las células epiteliales, en el páncreas, la vía biliar, pulmón y otras mucosas. Efectos en distribución genera una enfermedad denominada fibrosis quística. La falta de este receptor o alteración de este receptor se llama fibrosis.